Estamos en esta serie de estudios que hemos denominado ¿Por qué orar? Abran sus Biblias, por favor, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, y mientras usted busca allí en su Biblia, permítame agradecerle desde lo más profundo de mi corazón por sus oraciones, por su interés en la obra de Dios y su participación económica. Usted no está apoyando a un hombre, usted está apoyando el ministerio de la palabra de Dios, y eso lo aprecio muchísimo. Nosotros no estamos interesados en alguien que nos envíe dinero y que no esté interesado en la obra de Dios. Si usted lo hace, es para la gloria de Dios y eso me pone feliz. Ahora, considerando el tema, ¿por qué cosas debo orar? Algunas personas dicen, ¿cómo me quedo de rodillas por tanto tiempo? ¿Por qué cosas oro? Bueno, si usted prepara una lista de oración, no tendrá ningún problema y me gustaría animarle a que lo haga. Ahora vamos a orar a Dios para comenzar nuestro estudio de hoy. Amado Padre, te agradecemos una vez más por habernos dado un día más de vida. Cuánto gozo nos trae estar vivos y tener la energía suficiente para seguir adelante. Señor, te agradecemos y alabamos por el privilegio de ministrar tu palabra y confiamos que en este día cada uno de los oyentes reciba una pizca de verdad proveniente del vasto tesoro de tu palabra. Que sea una bendición para ellos. Te pedimos en especial por los ancianos, por los enfermos, por los que están solos. Padre, te pedimos para que tu palabra traiga convicción en este día, que edifique, fortalezca, anime a cada oyente. Y Señor, por aquellos que están escuchando y aún no son salvos, compartimos tu deseo por la salvación de ellos. Que este día sea el día de salvación. Todo esto te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Mientras usted guarda allí el lugar, quiero recordarle, estamos considerando el tema ¿por qué cosas debo orar? Hemos comenzado citando Romanos 8, 26 en nuestro programa anterior. El apóstol Pablo dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y aprendimos de esta declaración de Romanos que el creyente tiene un problema serio, la debilidad de la ignorancia. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Nunca se encontró sin saber qué pedir? Bueno, yo he estado en esa situación varias veces, y no me avergüenzo en admitirlo. Y en momentos así debo entregarme a la misericordia de Dios y decir, Señor, no comprendo la situación en que me encuentro, y por lo tanto no sé qué pedir, no sé qué orar. Y supe que el Espíritu Santo oraría por mí con gemidos indecibles. Ahora, un momento, eso no significa que yo diga cosas sin sentido. Dije que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. Yo estoy en silencio, no sé qué pedir, no sé cómo pedir como conviene. He estado en esa situación más de una vez y el Espíritu Santo toma ese pedido de oración de mi corazón. Ahora, estamos tratando con un tema específico en la Biblia en esta serie. ¿Por qué cosas nosotros debemos orar? Vimos que en 2 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pero ahora llegamos al segundo pedido de oración, en 1 Tesalonicenses 5:25. En este pasaje el apóstol Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Cuando Pablo escribió esta epístola a estos creyentes, les dijo, oren por nosotros, oren por nosotros. Al comienzo de algunas cartas, Pablo le asegura a los hermanos que está orando por ellos, y al terminar la misma carta, él dice, por favor, oren por mí. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 9, Pablo les dice a los creyentes en Roma que está orando por ellos. Pero en Romanos 15, 30 y 31, él dice, oren por mí. En Efesios 1:15, Pablo dijo, estoy orando por ustedes. Pero al terminar la carta a los Efesios, capítulo 6, les dice, ahora ustedes oren por nosotros. En Colosenses 1, versículos 3 al 9, Pablo les dice a los colosenses que está orando por ellos. Pero en Colosenses 4:24 les dice, por favor, ahora oren ustedes por mí. En 1 Tesalonicenses 1:3 y 3:10, él dice, estoy orando por ustedes. Pero en 1 Tesalonicenses 5:25 les pide que oren por él.
Ahora, siempre que alguien reconoció orar por Pablo, él se lo agradeció. Regresando a 2 Tesalonicenses 3, Pablo tiene un pedido particular, personal y preciso. Él dijo, orad por nosotros, y en el versículo 2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, el pedido aquí es para que oren por la protección de Pablo. No pase por alto el hecho de que Pablo siempre puso al Evangelio en primer lugar y su pasión por los perdidos. La autoprotección y provisión estaban últimas en su lista de prioridades. Pablo no pensaba en sí mismo, no estaba tratando de salvar su pellejo, de proteger su vida. Hizo un pedido similar a los santos en Roma, capítulo 15 de Romanos, versículos 30 y 31. No se trataba de una oración egoísta. Ahora, la oposición llegó a Pablo por personas que eran irracionales. En 2 Tesalonicenses 3:2 dice que eran hombres perversos, pero la palabra da la idea de personas absurdas y malvadas. Pablo sufrió en manos de varias personas malvadas. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, encontramos una idea del precio que Pablo pagó para ser ministro del Evangelio. Comenzando con el versículo 23, repito, 2 Corintios 11:23, leemos, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 200 azotes. Eso recibió Pablo en su espalda. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Con esta lista nos damos cuenta que este hombre sufrió de verdad. Cuando Pablo decía, oren por mí, no estaba tratando de escaparse de algo. Él conocía las dificultades que uno tenía que enfrentar en aquellos días para servir a Cristo. Pablo pidió oración para que la obra de Dios prosperase, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pero luego pidió que oren por nosotros para ser librados de hombres perversos y malos. Estos 2 pedidos de oración, orar por el progreso de la palabra de Dios y orar por la protección de sus siervos, están relacionados entre sí. La palabra de Dios prospera solo cuando los obstáculos se quitan del paso del siervo que ministra la palabra de Dios. Uno tiene que tener protección física para el ministerio que Dios nos llamó a hacer. Si a mí me atacan y mi cuerpo fuera gravemente herido, no podría sentarme frente al micrófono, entonces no podría predicar. O si tuviera algún problema con mi voz, no podría enseñar tampoco, no podría llevar a cabo el ministerio que estoy haciendo ahora. O si algún enemigo del Evangelio dijera, no quiero escuchar más a este hombre, y pusiera oposición o hiciera algo para que no salga al aire, no podría predicar. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas militan contra el ministro del Evangelio. Entonces Pablo dice, oren por mí, oren por el progreso del Evangelio y por la protección de los obreros de Dios. Nunca nos debemos olvidar que cada oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo va a atraer oposición por parte de los enemigos del Evangelio. Puede estar seguro de eso. Tal vez muchos de ustedes no están al tanto de la persecución y oposición que hay para con el Evangelio, pero los que estamos enseñando y predicando al público de la palabra de Dios lo sabemos. Yo le agradezco a Dios por poder estar en tantas emisoras radiales. Eso quiere decir que muchas emisoras están abiertas al mensaje de Cristo. Pero Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
¿Lo ve? El pedido de Pablo a los creyentes en Tesalónica sin duda tiene que ver con esos judíos que se oponían al ministerio en Corinto. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Si usted lee el capítulo 18 de Hechos, verá a qué me refiero. Allí leemos el registro de lo que Pablo vivió cuando estuvo en Corinto y en Éfeso. Y en el capítulo 18, Pablo describe algunas de las cosas que sufrió para poder predicar el Evangelio. La oposición por parte de enemigos del Evangelio. Y entonces él dice, oren por nosotros, por nuestra protección, que sean guiados y cuidados por Dios para llevar a cabo el ministerio para el que Dios nos llamó. Ahora, yo estoy agradecido por las oraciones del pueblo de Dios y sé que cientos de personas oran por mí cada día. Muchas personas me lo dicen y creo que son sinceros. En la actualidad hay países que son gobernados por personas que odian a Dios y rechazan a Cristo, oponiéndose a la fe. Y en esos países hay tanta oposición que hasta maltratan a los misioneros y ministros del Evangelio. Puedo nombrarle países y también sectas que persiguen a los creyentes y se oponen a los verdaderos siervos de Dios. Es algo muy serio cuando Satanás usa hombres malvados para impedir el progreso del Evangelio. La verdadera lucha es contra el poder satánico y nuestra mejor arma es la oración. Es por eso que Pablo dice, oren por nosotros. Si usted va a Efesios capítulo 6, verá que Pablo describe el gran conflicto que se desata en el mundo. Él dice lo siguiente en Efesios 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después Pablo continúa describiendo la armadura del creyente, y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se da cuenta, mi amigo? La oración es una de las partes de la armadura que el creyente debe ponerse para arremeter contra los dardos del diablo. Yo tengo una regla y una práctica en mi vida de oración. Siempre que me viene a la mente un predicador, oro por él. Ahora, no es una oración larga. Puede que esté en algún lado viajando, manejando mi automóvil, caminando o esperando a alguien, pero en ese momento, sin cerrar mis ojos, oro a Dios por esa persona. Tengo un amigo cuyo nombre me vino a la mente hoy, y en ese mismo instante le veo una oración al Señor por él. Warren Wiersbe ha sido un amigo cercano al Dr. Lehman Strauss por muchos años, y le doy gracias a Dios por su vida. Un hombre con mucho conocimiento de la palabra de Dios y con mucha habilidad para comunicarla. Yo sé que él también tiene ciertas cargas en su ministerio, y entonces oro por él. Entienda, estamos en una batalla. Todos los siervos de Dios que son fieles a la palabra de Dios están en un verdadero combate. El enemigo se opone al Evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, oren por nosotros. Oren por el progreso del Evangelio. Oren por la protección de los siervos de Dios. Siempre se debe orar por los siervos de Dios, para que podamos proclamar con confianza la palabra, en amor, en verdad, y que cada ministro sepa a dónde Dios quiere que él ministre. Ahora, eso es muy importante, ¿eh? Cuando usted ora por nosotros, los que ministramos la palabra, que estemos en el lugar a donde Dios quiere que estemos, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Yo no quiero ser el dueño de la mejor transmisión en el país, ni deseo predicar ante grandes audiencias, no quiero ser popular. Mi único deseo es el de estar en la voluntad de Dios para poder estar bien y ser más eficaz en dar testimonio de Dios. Así que ore por mí, para que Dios me proteja y pueda hacer lo que Dios quiere que yo haga, y a la manera que Él quiere que haga las cosas. Ningún siervo de Dios puede ganar la batalla solo. Creo que cada predicador y maestro de la palabra de Dios que impactó de alguna manera al mundo para Cristo ha sido apoyado en oración por muchos otros creyentes.
Lo creo de todo corazón. Muchos hombres comunes con capacidades y dones extraordinarios han hecho mucho para Dios porque el pueblo de Dios los apoyó en oración. Yo comencé mi ministerio hace muchos años atrás y la primera iglesia que pastoreé fue en Pensilvania. Comencé con un grupo reducido de personas y fui el primer pastor de la nueva congregación. Ni siquiera había terminado mi educación secundaria. Había estudiado en un curso nocturno de la Escuela Bíblica de Filadelfia, pero no había hecho la secundaria, así que no tenía casi educación. Dejé la escuela cuando tenía 13 años. No podía expresarme bien, no tenía habilidad en aquel entonces. Aún así, cuando terminé mis 4 años de escuela bíblica, sabía que Dios me quería en su servicio. Yo lo sabía. Eso fue en los días en que uno podía estudiar la Biblia sin haber ido a la escuela. No era un requisito haber terminado la secundaria, algo que no se puede hacer hoy. Para ir a un seminario o escuela bíblica, como el Instituto Bíblico Moody y muchos otros, hoy usted necesita tener un diploma. Pero en aquella época no era necesaria, y allí estaba yo, preparándome para el pastorado sin haber tenido una educación previa. ¿Cómo iba a lograrlo? No estaba preparado, no tenía la educación, no tenía los cimientos para ser el pastor de una iglesia. Pero los miembros de la iglesia de Bristol en Pensilvania, hace muchos años, oraban por mí a diario. Me contaban cómo me habían puesto en su lista de oración y Dios obró. En aquellos días el Señor me sostuvo. Luego concluí con mi educación, fui a la universidad y finalmente a un seminario, ya como pastor. Pero las personas estaban orando por mí todos esos años, no sé cómo, pero le agradezco a Dios que lo hicieron. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25 dice una vez más, hermanos, orad por nosotros. Y eso es lo que yo pido más que cualquier otra cosa. Así que si usted puede anotar mi nombre en su lista de oración, se lo agradezco muchísimo. Ahora, no se limite a orar por mí. Ore por su pastor, por otros ministros del Evangelio, por otros pastores que predican en esta emisora radial. Todos necesitamos oraciones, pero póngame por favor en su lista de oración. Recuerdo hace unos años atrás, en una iglesia en Filadelfia, a donde mi esposa se crió, y esto fue antes de casarnos, cuando éramos jóvenes, había una joven por la cual tuve el peso en mi corazón de orar. Tal vez me equivoqué al hacérselo saber. Era muy joven y jactancioso en aquel entonces. Tal vez fue uno de mis momentos más carnales, no lo sé, pero le dije, estoy orando por ti. ¿Sabe qué? Ella se sintió insultada, ofendida. Ahora, ella pensó, ¿qué hay de malo conmigo que tenés que orar por mí? Amados, yo no me voy a sentir mal porque oren por mí. Necesito sus oraciones, las necesito a diario. Entonces, tenemos 2 cosas por las cuales se nos motiva a orar. Primero, tenemos que orar por la prosperidad o el progreso del Evangelio. Segundo, debemos orar por la protección para los siervos de Dios. Esos 2 motivos los encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Ahora, permítame exhortarle, mi amigo, a cerciorarse que está en comunión con el Señor y que no hay barreras entre Dios y su corazón. Hay una canción que cantamos que dice, nada entre mi Salvador y mi alma. Si usted quiere tener su petición respondida, entonces asegúrese que no haya nada entre su alma y su Salvador. Ore por el progreso de la palabra de Dios, por la protección del siervo de Dios, tal como lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 3. Mi amigo, la oración es algo tan vital, la oración es tan esencial a la vida del creyente como lo es la respiración para el cuerpo humano. Si a usted se le corta la respiración, se termina todo, y cuando dejamos de orar, también se termina todo. La oración es el deseo sincero del alma. Por sobre todas las cosas, ore. No hay nada mejor que uno pueda hacer que orar. Es lo más importante que un hijo de Dios puede hacer. Estoy dirigiéndome a usted que se encuentra tal vez enfermo en una habitación. Algunos hermanos mayores de edad que ya no pueden ir de un lado para el otro, sino que dependen de los demás. Tal vez Dios lo está llamando a usted a un ministerio de oración. Y quiero animarle, haga su lista de oración, porque en nuestro próximo estudio voy a darle algunas otras cosas por las cuales debemos orar.
Por el momento, hasta este programa, tiene 2. Anótelas, por favor. Ore por el progreso del Evangelio, según 2 Tesalonicenses 3:1, y por la protección y provisión para los siervos de Dios, según el versículo siguiente. Entonces, en esos 2 versículos tenemos 2 pedidos de oración bíblicos. Si cumplimos con los requisitos necesarios para la vida de oración exitosa, sabemos que Dios va a responder a esos pedidos. Imagínese si 1000 de ustedes que están escuchando, 1000, se pusieran a orar mañana tras mañana antes que comience el programa. Que Dios le dé éxito al ministerio de su palabra y que Dios ponga su protección sobre el siervo, mentalmente, espiritualmente, físicamente. Que pueda ser el instrumento para dar la palabra de Dios. Imagínese lo que esas oraciones significarían. La palabra tendría éxito y Dios va a utilizar a ese hombre para proclamar su palabra. Así que, recuérdelo, sus oraciones son vitales. Bueno, en nuestro próximo encuentro vamos a ver otro pedido de oración específico en la Biblia. ¿Por qué cosas debo orar? Eso es algo muy importante y espero que sea de mucha bendición para su vida. Muchas gracias.